Y por lo tanto, este tribunal pasa a resolver si se vulneraron los derechos que los accionantes y la defensa técnica presentan, si se ha vulnerado el derecho a la vida digna, el derecho a la propiedad privada, a la integridad personal, también si se vulneró el derecho de la igualdad y no discriminación de una persona adulta mayor con discapacidad y el derecho a la seguridad jurídica. Asimismo, una vez que se haga el análisis constitucional de los derechos vulnerados, la parte accionante en sus pretensiones establecen de que si se determina en dicha vulneración, se declare la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado el 3 de febrero del 2024 eh, entre la señora Jimena Martínez y la señora Maribel Torres por estar viciado de consentimiento al haberse realizado bajo manipulación espiritual, que se ordene la restitución inmediata del bien inmueble en la parroquia Mocha a favor de la señora Jimena, que se ordene la reparación integral material e inmaterial de la víctima, que incluya la devolución del bien inmueble, una compensación económica proporcional al valor real y en el caso de no ser posible la restitución, el pago completo de lo que se considera vale realmente el bien inmueble. Eh, También también están solicitando la atención médica y psicológica gratuita por parte del Estado durante un mínimo de 2 años, la publicación del fallo en medios oficiales como acto simbólico de reparación y reconocimiento, que se investigue la conducta del notario segundo del cantón Ambato, del notario segundo del cantón Ambato, doctor Marco Chávez, y se remita una copia certificada del proceso a la Dirección Nacional del Consejo de la Judicatura para que se inicie el correspondiente proceso disciplinario por omisión de verificación de capacidad civil, que se remite el informe al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que se otorgue una pensión vitalicia a la señora Jimena Torres y que se notifique al Ministerio de Salud a fin de que garantice el acceso prioritario de servicios de salud integral de señora Jimena Torres y que se declare al sacerdote demandado Armando Castillo responsable del abuso de poder espiritual cometido y se disponga la emisión de una disculpa pública y su inclusión en el registro de servidores religiosos sancionados por vulneración de derechos, que se emitan medidas de no repetición, incluyendo la disposición al Consejo de la Judicatura para que refuerce los controles en la autorización de escrituras públicas a favor de personas mayores con discapacidad y que se oficie a la Defensoría del Pueblo para que dé seguimiento en el caso planteado. Una vez escuchado a las partes procesales y una vez escuchado todas las pretensiones de la parte accionante, este tribunal procede a resolver las preguntas y verificar si hubo o no vulneraciones a los derechos planteados. Por lo tanto, este tribunal se hace la pregunta: ¿se vulneró el derecho a la vida digna, el derecho a la propiedad privada y la integridad personal del accionante sin tomar en cuenta su doble vulnerabilidad de ser una persona adulta con discapacidad total del 76% y una enfermedad degenerativa? Conforme lo indicado en los hechos y en los alegatos, tanto de las partes procesales, tanto en sus demandas como en las defensas técnicas, este tribunal ha determinado de que en referencia a la parte accionante, necesitamos verificar de que si en verdad o no estuvo en una vulneración de derechos. Con respecto a esto, el artículo 66.1 66.2 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna con independencia de su situación social y económica. En cuanto a las personas adultas mayores, este derecho también se encuentra protegido por el artículo 37, numeral 7 de la Constitución, que impone al Estado la obligación de garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: el acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respecto a su opinión y con respecto a su opinión y consentimiento,
En cuanto a la discapacidad del accionante, el Ministerio de Salud Pública, como ya lo hemos mencionado, determinó que la señora tiene una discapacidad total del 76%. Por lo tanto, la Constitución del Ecuador también protege los derechos de las personas con discapacidad en el artículo 66, numerales 1, 6 y 11, y establece lo siguiente. Se reconoce a las personas con discapacidad los derechos a la atención especializada en las entidades públicas y privadas eh, que presten que presten servicios de salud para sus necesidades específicas que incluirán la provisión de medidas de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida, una vivienda adecuada con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad no pueden ser atendidas por sus familiares durante las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día o que no tengan donde residir de forma permanente dispondrán de centros de acogida para, para su albergue. El acceso de y por último, numeral 11, el acceso de mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. A nivel internacional, también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también protege los derechos de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad. Por otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 4, y la Convención Interamericana de Protección de Derechos Mayores, artículo 6, reafirma que los estados deben de garantizar condiciones adecuadas para una vida digna, particularmente para las personas en situación de vulnerabilidad estructural. Con todos estos alegatos y más de la sentencia, pasamos a resolver si es que hubo derechos vulnerados por parte del señor Armando Castillo. En el caso que nos ocupa, este tribunal ha identificado de que, ya ha verificado de que realmente la señora Jimena Torres sí se encontró en una situación de subordinación frente al señor Armando Castillo. Por lo expuesto en esta audiencia y las pruebas presentadas, hemos determinado de que la señora Jimena Torres, por dicha manipulación y abuso de poder, esta persona enajenó su único bien inmueble con el objetivo de que a la final de la venta esta señora pueda obtener eh, medidas de cuidado. Una vez que la señora enajena su bien, el señor sacerdote ignora la petición de cuidado y queda en una vulneración aún mayor a la que se encontraba y que por lo tanto eh, la venta de este bien inmueble no soluciona la situación actual de la señora, sino que la empeora. Por lo tanto, esta influencia que tuvo el señor sacerdote constató una vulneración de los derechos y buen oficio que todas las personas tenemos que tener en cuanto encontramos situaciones en las que encontramos a personas con vulnerabilidad. Eh, por otra parte, también es necesario recalcar de que las partes accionantes nunca hablaron sobre un tipo de tipo penal, sino que realmente están hablando sobre un abuso de poder por parte del sacerdote y que hay que comprender que no todo abuso de poder corresponde a un delito penal, pero sí cualquier abuso de poder puede llevar a la vulneración de derechos constitucionales y por lo tanto este tribunal desestima las alegaciones por parte de los accionados al considerar de que las partes accionantes, en este caso la señora Jimena Martínez, está llevando un proceso penal que no está contemplado dentro de los delitos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal. Recordamos que estamos dentro de una acción de protección y no estamos revisando ningún tipo penal.
Por lo expuesto, este tribunal reconoce que por producto del abuso del poder religioso del sacerdote, luego de su posterior inoperancia ante la situación del accionante, la señora Jimena Martínez ahora vive en una casa de acogida de manera temporal y que por su condición de mendicidad, indigencia, con discapacidad y adulta mayor, este tribunal considera que el sacerdote vulneró el derecho a la vida digna, la propiedad privada, el derecho a la integridad personal y además de colocarlo en una situación de mayor vulnerabilidad en la que se encontraba antes de la enajenación de su bien inmueble. Como ya hemos dicho, pasamos a desarrollar si hubo derechos vulnerados por la parte de la señora Maribel Torres, aunque ya hubo actos muy reprochables y este tribunal reconoce que hubo actos reprochables de la señora Maribel Torres. En el análisis de los hechos, esta corte, este tribunal no determina que las conductas realizadas por la señora Maribel Torres hayan vulnerado los derechos ya mencionados por parte de los accionantes y por lo tanto desestima cualquier acto violatorio de la señora Maribel Martínez en contra de la señora perdón, la señora Maribel Torres en contra de la señora Jimena Martínez Martínez. Eh, Ahora pasamos, una vez que ya hemos determinado que hubo una vulneración por abuso de poder religioso, nos conviene resolver la siguiente pregunta. ¿Se vulneró el derecho de igualdad y no discriminación y la seguridad jurídica de una persona adulta mayor con discapacidad severa? En este punto, el tribunal ha expresado durante toda esta resolución que, que hay actos reprochables en contra de la accionante Jimena Martínez Martínez. Sin embargo, para comprender si hubo una vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación y vulneración a la seguridad jurídica, es necesario entender que qué se entiende por igualdad y qué se entiende por seguridad jurídica. En cuanto a los derechos de igualdad y no discriminación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la igualdad puede ser de dos tipos, material y formal. Asimismo, la Corte Constitucional en su sentencia 117-13-CEP CC y 258-13 CEP ha determinado cuáles son los tipos de desigualdad tanto material como formal. Entonces, la Corte dice que la dimensión formal se expresa por la misma Constitución en el artículo 11, numeral 2, primer inciso, cuando se define como principio de aplicación en el siguiente enunciado. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Es decir, la igualdad formal es la igualdad entre todas las personas de reconocernos como iguales ante la ley. Por otro lado, la dimensión material, en cambio, se establece en el tercer inciso del numeral 2 del artículo 11 de la Constitución al señalar que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Entonces, por lo tanto, la segunda dimensión establece las relaciones que tienen las partes procesales con relación al Estado y si es que hubo una desigualdad en la correcta eficiencia del Estado en todo sentido. Y en este caso, al analizar la vulneración de los derechos de la señora Jimena Martínez Martínez, este tribunal ha determinado de que existió una desigualdad en tanto material, ya que eh, no fue atendida de la mejor manera y no se consideró su doble vulnerabilidad. La primera, ser una adulta mayor de 80 años y que por lo tanto todos los sistemas, tanto de justicia como el resto de los servicios como el sistema notarial, debían de presentar una debida atención por ya ser considerado una persona adulta mayor. Y por otro lado, también se vulneró el derecho a la igualdad material, ya que no se consideró su discapacidad eh,
tanto física como visual, teniendo un total de discapacidad total del 76%. Por lo tanto, cabe resolver si es que hubo una vulneración de los derechos mencionados por parte del notario. Este tribunal, observando ya los criterios expuestos tanto por la Corte Constitucional como por el derecho internacional, ha determinado que en el presente caso el señor notario, a no prestar la debida atención a las personas de atención prioritaria, como son los adultos mayores, y también la atención prioritaria, como son las personas con discapacidad, el señor notario, por omisión, vulneró los derechos de igualdad y no discriminación